quiero compartir con ustedes un mensaje que hemos estado tocando justamente antes de que comencemos la serie para jóvenes, y quiero continuar con la enseñanza acerca de la importancia de entender. La importancia de entender. Y ustedes van a comprender y entender, vale la redundancia, qué es lo que quiero enseñarles, continuando con esta idea de la importancia de entender. Nosotros tenemos que saber, hermanos, amigos, en esta mañana que nuestra vida tiene que ser basada y fundamentada en la palabra de Dios. No en lo que yo quiero, no en lo que a mí me gusta, no en lo que a mí me parece, no en lo que a mí me gustaría, porque hay veces lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gustaría, dista mucho de lo que Dios quiere. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Amén? O sea, mis planes son diferentes a los planes de Dios. Y nuestro error, hay veces que queremos imponer nuestra gana, imponer nuestra voluntad, imponer lo que nosotros queremos, nuestros propios motivos o nuestras propias cosas. Nosotros queremos imponer esas cosas por sobre el plan de Dios. Diciendo la Biblia en el libro de Isaías de que mi plan prevalecerá, permanecerá. O sea, entre tu plan y el plan de Dios, la Biblia dice que el plan de Dios va a permanecer. Pero nuestro error es que somos caprichosos. Y queremos e insistimos, pero de repente al insistir tanto, o sea, te está chocando con una pared, el Señor no me responde, el Señor no me responde. No es que no te responda, sino que su plan es diferente al tuyo. Mejor ora, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? Señor, ¿cuál es tu plan en esto? Señor, ¿cuál es la ruta que tú quieres que tome? No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Jesús mismo nos dio el ejemplo, ustedes recordarán. Cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. Y en ese momento de agonía, él estaba postrado ahí. ¿Y qué cosa le decía? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si puedes, dice, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuán importante lección de cómo debemos dirigirnos a nuestro Señor. Lucas 24, 25. Vamos a analizar una palabra en esta mañana. Dice lo siguiente. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y quiero estudiar con ustedes esta palabra en esta mañana, insensatos. Una palabra que se usa muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo es que Jesús usa esta palabra. Jesús usó esta palabra y la dijo a dos de sus discípulos que estaban camino de Emaús. Jesús había estado con ellos 3 años y medio. Les enseñaba la palabra, vivía con ellos, comían juntos, iban a todo lugar. Y Jesús había resucitado. Y estos dos estaban camino de Emaús, dice la palabra, y estaban comentando, estaban lamentándose, se sentían tristes por todo lo que había acontecido, pero ellos no entendían cuál era la obra de Cristo, para qué había venido Cristo. Y Cristo le dice, oh insensatos. Ahora, no le dijo esto Jesús a los fariseos, tampoco le dijo Jesús a los no creyentes ni a los impíos, no le dijo eso, sino le dijo a estas dos personas, estos dos hombres que estuvieron con él por 3 años y medio, pero no entendieron a Cristo, ni tampoco la obra que él había venido a hacer. Por eso les dijo, oh insensatos. Insensato viene del griego anoetos, ¿ok? Anoetos, que significa que no entiende, necio, que no piensa. Eso le está diciendo Jesús a dos de sus discípulos. Ustedes son insensatos. Ustedes no entienden. Son necios. No se dan cuenta hasta ahora. Después de todo este tiempo y todas las veces que les ha hablado hasta el día de hoy, no se logran dar cuenta para qué vine. El insensato es la persona que siempre pierde el tiempo, se guía por lo que quiere, se guía por lo que piensa, se guía por sus propios motivos, por sus propios caprichos. Y así estaban los discípulos. Los discípulos lo seguían a Jesús por conveniencia, para ver qué podían obtener de Él, para ver cómo podían mejorar sus vidas o sus propios intereses personales, pero no entendían. Estos dos caminos de Emaús eran parte de los 70. ¿Okay? Jesús tuvo sus 12 apóstoles, pero también tuvo un grupo de 70, dice que los mandó de 2 en 2, y dice la palabra que ellos oraban. Y aún dice la Biblia que cuando esta gente, el grupo de estos 70, oraban por las personas, dice que la Biblia que
los demonios se nos sujetan, dice. Ellos vinieron con el reporte al Señor contentos, que hacían señales, hacían milagros, la gente se sanaba y aún los demonios se nos sujetan. Y después de todo ver esto, cuando Jesús muere, ellos se van, se esconden y huyen despavoridos y el Señor dice de ellos, insensatos. ¿Por qué? Porque no habían logrado entender la obra de Cristo. ¿Para qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Y cuán importante es, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sabías que no puedes comprender la palabra de Dios a menos que el Señor te dé entendimiento? Porque es palabra de Dios, no es palabra humana, si bien es cierto, fueron escritas por hombres, pero es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, con una mente infinita, viene a nuestra mente pequeña, reducida, finita y limitada, entonces hay un choque ahí. Por lo tanto, necesitamos el entendimiento espiritual para comprender la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Si no comprendemos la palabra, el enemigo nos va a engañar. ¿Sabías eso? El enemigo, vamos a ser presa fácil de muchas cosas en nuestra vida debido a que no entendemos y el enemigo va a aprovecharse. Y lamentablemente en este tiempo hay muchos cristianos que sufren, que son engañados. ¿Por qué? Porque no entienden. Y debido a que no entienden, sus vidas sufren y se mantienen muchas veces de una forma mediocre en su caminar cristiano sin llegar a alcanzar todo lo que Dios tiene para ellos. Hay un versículo que me encanta en Daniel 10:12. Mira lo que dice la palabra en respecto al entendimiento. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Bien interesante si ustedes ven ahí lo que dice la palabra, porque le está diciendo que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte fueron oídas tus palabras. O sea, uno que no entiende, según este pasaje, no recibe respuestas de Dios. No es oído de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú oras, tu oración no tienes que basarla en tus propias cosas que tú anhelas y deseas, sin dejar de lado la voluntad de Dios. Tú tienes que orar buscando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu propósito en esto? ¿Cuál es tu plan? ¿Ustedes creen que a Dios se le escapa algo? Levanten su mano los que creen eso. Nada se le escapa a Dios. Aún las cosas que no comprendemos, aún las cosas, aún los percances, aún las dificultades, aún las enfermedades que sobrevienen a nosotros o a un ser querido. Nosotros no podemos controlar esas cosas, pero yo les pregunto, ¿acaso a Dios se le escapa algo de esto? Y si a Dios no se le escapa esto, entonces tiene un propósito al respecto. Yo creo que tiene un plan. Yo creo que tiene un propósito, hermanos queridos. Y mientras estemos en esta vida, cada cosa que nos ocurre es por una razón. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dice la Biblia, son llamados. Entonces, entender equivale a recibir respuestas. Porque déjame decirte, el cristianismo está diseñado para que recibas respuestas en tu vida. Pero si no estamos recibiendo respuestas es porque hay una falta de entendimiento, que esa palabra no ha encontrado ahí sustento en tu corazón. Está en tu mente, pero no está en tu corazón. Tiene que haber ese momento que tú entiendas claramente en tu corazón la palabra de Dios para que tú empieces a recibir las respuestas que estás buscando en la vida. Mateo 22:29 también dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y hermanos, el problema de la iglesia en este tiempo, ¿saben cuál es? Es de que se enseñan cosas que no están en la palabra. Y como no están fundamentadas en la palabra, entonces están errando. Y por lo tanto fracasan y hacen fracasar a las personas en muchos lugares en este tiempo en el pueblo de Dios. Hermanos, y no importa lo que hagamos, si no está de acuerdo con la palabra, estamos perdiendo el tiempo. No importa lo que hagas, cualquier cosa que tú hagas tiene que estar basado eso en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Sí? Es verdad, hermanos. Lamentablemente en este tiempo muchos se van tras las señales.
Muchos se van para que les impongan la mano, muchos se van para recibir una profecía, muchos se van para recibir una respuesta física, pero tu respuesta necesitas es espiritual, porque el problema es espiritual y la respuesta tiene que ser espiritual. Muchas veces hacemos las cosas al revés. ¿Y Jesús qué dice? Insensatos. Mira a la persona a tu lado y dile: felizmente yo no soy insensato. Dile eso, dile eso. Felizmente yo no soy insensato. Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente, repite conmigo, primeramente. Nuevamente, primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las añadiduras no se compran, ni tampoco se pueden vender, sino según la palabra vienen solitas, son añadidas a la vida. Entonces, cuando alguien te dice en la iglesia detrás de la loma, ¿okay? Ahí hay un gran predicador, y que si tú le compras a él un pañuelo ungido, tu vida va a ser bendecida. Amén. ¿Cuántos saben que mi vida ya es bendecida? Amén. Y tu vida ya es bendecida. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén. Ahora, ¿tú crees que Dios te va a dar un 5% de bendición? Con toda bendición espiritual. ¿Todo es 100% o 5%? Todo es 100%. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Toda bendición espiritual, hermanos. No necesitas comprar ningún pañuelo ungido por ahí que venden, ninguna tierra de Israel, ni el agua bendita, ni la rosa de Sarón, ni la rosa de Guadalupe, dicen por ahí. No, eso es una novela, ¿no? No sé. Bueno, ¿estás viendo esa novela? ¿Cómo va? Cuéntame. ¿En qué capítulo va? Entonces, no podemos hacer eso. Otros por ahí en la televisión cristiana, por ahí, hacen un pacto de dinero. Y cuando tú haces un pacto de dinero en ese programa de televisión cristiano, ¿okay? Te aseguran de que tu hijo se va a sanar de cáncer, de que tu esposo va a salir de la cárcel. Hermanos, te están vendiendo las añadiduras. Y Dios no opera de esa forma. No podemos nosotros pensar de que eso va a ocurrir, hermanos. Nos están vendiendo las añadiduras. Y la Biblia dice: buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. O sea, Dios te está diciendo, Jesucristo te está diciendo, enfócate en lo espiritual. No te enfoques en las añadiduras. Las añadiduras vienen solas. Concéntrate, enfócate en lo espiritual. Concéntrate en leer mi palabra, en buscarme. Concéntrate en congregarte. Hola, hello. Concéntrate en discipularte. Hola. Concéntrate en hacer lo espiritual. Nuestro problema y nuestro error es que dejamos eso de lado y buscamos las añadiduras. Entonces nos afanamos, nos empeñamos, empezamos a trabajar, ¿verdad? Más y más, pensando que mientras más trabajo, más gano. Sí, de repente eso es verdad, pero también más te endeudas. Porque aquel que gana 2 quiere ganar 4. Esto, si tan solamente ganara 4, Señor, si te prometo, Señor, si gano 4 voy a diezmar. Bueno, ganas 4 y tampoco sigues diezmando. Y tan solamente gano 8, Señor, si ganara 8, Señor, mis problemas se solucionarían, Padre Celestial. Ganas 8 y sigues endeudado. Si tan solamente ganara 10,000 como gana Eric, Señor Santo, Señor, mis problemas se solucionarían y ya no, yo la hago con 10,000. Sería puntual en mis diezmos, en mis ofrendas, ayudaría a los pobres. Es decir, sería, bueno, ganas 10 y vas a seguir igual, misio. ¿Sabes por qué? Porque no es cuánto ganas, sino cuánto confías. El dinero que tú ganas, ¿ok? Mejor dicho, la condición de tu corazón es lo más importante. Y lo que tú ganas es con una consecuencia añadida. Son añadiduras, hermanos. Pero si vivimos afanados todo el tiempo, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios. Y te siguen llamando por teléfono, por tus dedos. ¿Y sabes por qué nos ocurre eso, hermanos? Como dije, porque no es cuánto ganamos, sino porque nos estamos concentrando en aquello que Jesús dijo que viene solo, la añadidura. Las añadiduras no tienes que buscarlas. Te es añadido, te es sumado, te es agregado. Y eso es lo que los cristianos el día de hoy, en el siglo XXI, no solamente aquí en esta iglesia, pero a todas las iglesias y aquellos que están viendo por internet también, se los decimos, las añadiduras vienen solitas, no tienes que buscarlas. Concentrémonos, hermanos, en lo espiritual. Y eso es lo que, así funciona la vida espiritual y la vida cristiana. Pero luego viene alguien y te dice que compres las añadiduras.
nos están mintiendo, nos están estafando. Y muchos se lo creen eso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un contexto religioso, no de ayer, sino por siglos. Y en ese contexto religioso siempre hemos visto, siempre hemos tocado, siempre hemos prendido velitas, hemos comprado estampitas y tocamos y hacemos rituales materiales o que miramos algo o a alguien y eso nos motiva nuestra fe o alimenta nuestra fe. Pero eso, según la palabra, es idolatría. Dios no quiere que tú veas algo, que toques algo, que palpes algo. Dios quiere que tú por la fe tengas una relación con Él. De padre a hijo y de hijo a padre. Esa es la relación sana que todo creyente debe tener. No concentrémonos en las añadiduras. Amén. Por ejemplo, algo que ya Dios nos dio, ¿no? Por ejemplo, acá en el sótano hay un carro plomo. Marca, ¿qué marca es este carro? No es un Audi, es un, ¿qué marca es? ¿Ah? No me acuerdo qué marca es. Bueno, es una marca francesa, creo que es, ¿no? Renault, gracias. Entonces, ahí abajo hay un auto plomo Renault. Yane, te vendo un auto plomo que está abajo, ¿qué te parece acá en Café? Te lo vendo, baratito, ¿me lo compras? ¿Por qué? ¿Es tuyo? Es de ella, ¿cierto? Ese auto Renault, esa camioneta Renault que está abajo es de Yane y es de Quique. Ahora, sería ilógico, irracional que yo les quiera vender algo que es de ella, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces hacen en la iglesia cristiana. Te quieren vender las añadiduras. Algo que Dios, el Señor, ya lo pagó. Jesús pagó por las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y las añadiduras vendrán solitas. Así como es ilógico que yo le venda a Yane algo que es de ella, es ilógico que te quieran vender las añadiduras que la palabra dice que vienen también completamente solas. Y esto ocurre, ¿saben por qué, hermanos? Porque muchos no entendemos la palabra. Por lo tanto, el enemigo nos engaña. Y el Señor dice, oh insensatos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 24:25, nuevamente. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, ¿qué significa? Que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Necio, sin entendimiento, no se da cuenta de la realidad. O sea, Jesús llama insensatos no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquellos que estaban con Jesús por más de 3 años y no lograban comprender para qué había venido. Y hermano, es bien importante, no solamente por qué Cristo es tu Salvador. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué Cristo? Y tú como creyente tienes que saber para ti y luego para dar respuestas a otras personas, ¿por qué Cristo? Vamos a ver en la Biblia varios versículos que usan esta palabra insensato. Primeramente, insensatos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? El Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 5:5. O sea, aquellos que son su pueblo, aquellos que están supuestos a servir a Dios, pero la insensatez de esas personas los aleja de los ojos de Dios. Y eso ocurre muchas veces en muchas personas, hermanos. La insensatez de muchos cristianos o creyentes que están supuestos a servir a Dios y a seguirlo con corazón sincero, ¿ok? Algo ocurre en su comunión con Dios debido a su falta de entendimiento de lo que el Señor ha ganado para ellos, que simplemente los desvía de los caminos del Señor. Salmo 75:4. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. O sea, los insensatos deberían conocerlo. Los insensatos deberían entender, pero debido a que no hay un entendimiento en sus corazones, entonces lamentablemente sus vidas no reciben respuesta. Y muchas veces viven vidas frustradas.
Viven vidas, como dijimos al comienzo, en una mediocridad espiritual, que ni para adelante ni para atrás. Avanzan 3 pasos, retroceden 4 pasos. Avanzan 4 pasos, retroceden 5 pasos. Avanzan 10 pasos, retroceden 8. Entonces, en ese plan nunca avanzamos. Prolongamos los problemas y los conflictos, y en vez de que atravesemos el valle de sombra de muerte, nos quedamos en el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenemos que atravesar el valle, no quedarnos en el valle. Y el plan de Dios es que atravesemos ese valle de sombra, esa dificultad, no que nos quedemos. Pero si somos insensatos, si no entendemos el plan de Dios, lamentablemente, hermanos, nuestra vida va a seguir ahí. O sea, insensatos son los que están dentro de la iglesia muchas veces. Felizmente yo no soy así. Mira a la persona a tu lado y dile, felizmente yo no soy así. Dile eso, felizmente yo no soy así. El Salmo 107, versículo 17 dice lo siguiente: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. O sea, se rebelan contra Dios, quieren hacer lo que quieren. La consecuencia, dice la palabra, es la aflicción. O sea, son creyentes, pero no entienden lo que Cristo ganó para él o para ella. Proverbios 1:7, seguimos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está el insensato. Más claro, échale agua. Ahí está, hermanos. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es que no tengo tiempo, pastor, para eso. Estoy muy ocupado. Estoy suficiente los domingos. ¿Para qué más? Ya. Usted predica chévere. Carlos Portal se pasó una excelente prédica la vez pasada. Ya con eso creo que es suficiente. Ya viene un pastor invitado de vez en cuando. Yo a eso le saco el jugo y eso me dura para todo el mes hasta cuando nuevamente necesite. Hermanos, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el discipulado es enseñanza. Y si no te discipulas, están hablando de ti. Hola. ¿O no? Si despreciamos la enseñanza según la palabra, entonces están hablando de nosotros, porque no le estamos dando importancia a aquello que Dios le da importancia. Cuando decimos, hermano, discipúlate, cuando decimos, hermano, ven a las 9:30, cuando decimos, hermano, anda al grupo de hogar, cuando decimos eso, hermanos, es porque tiene una base bíblica. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene una base bíblica. Nada hacemos porque no se nos ocurre, porque a mí me parece, ay, qué pesado el pastor, ay, qué pesado Cristian que me llama cada rato, que tengo que ir a su casa otra vez. Nada de eso es así por azar. Hay una razón de ser. Y una columna importante, hermanos, en el crecimiento cristiano es la enseñanza bíblica. Y déjame decirte, el domingo es insuficiente. Un domingo, media hora, 40 minutos de enseñanza es insuficiente. Hasta el domingo siguiente no la haces. Por eso necesitamos ser discipulados, ser enseñados. Y si despreciamos la enseñanza, la sabiduría, somos insensatos. El insensato minimiza la enseñanza y la desprecia. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea, tenemos que ver cómo Dios ve a los insensatos para no hacer lo mismo, para no caer en las cosas que ellos caen, hermanos. O sea, cuando vemos a alguien en la iglesia que está sufriendo, es porque no entiende. Y está recibiendo respuestas de alguien que no entiende. Y por más que luches, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento. Al final del capítulo 1 de Proverbios, cuando tú lees todo el capítulo, tú te das cuenta del fin del insensato. ¿Y cómo termina? Nunca va a avanzar. Y la Biblia dice, y cuando quieran ser enseñados, cuando busquen la sabiduría les va a dar la espalda. ¿Por qué? Porque siempre rechazaron la enseñanza y la sabiduría. Hermanos, estamos sirviendo a un Dios vivo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Esto es algo serio. Esto tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con no es solamente este pedacito de vida acá en la tierra, es la eternidad que vamos a pasar en la presencia de Dios y acá estamos siendo entrenados, estamos siendo preparados. Amén. Esto es solamente un fragmento minúsculo de la eternidad que vamos a pasar en su presencia. Es un tiempo de preparación. Sácale jugo a este tiempo, amén. Que nuestra estancia en esta tierra, de lo cual somos peregrinos y advenedizos, que nuestra estancia en la tierra sea una estancia productiva.
Y cuando termine nuestra estancia acá en la tierra, el Señor nos llama a su presencia y nos diga, bien hecho, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo lo quiero ardientemente, hermanos. Seguimos, Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. O sea, el insensato no busca a Dios, busca de Dios para su propio provecho. Y una vez que obtiene la respuesta, gracias Señor, hasta la próxima, chao. Hasta el siguiente problema, hasta el siguiente revés, hasta el siguiente conflicto, hasta la siguiente adversidad nuevamente. ¡Oh Dios! Recibo respuesta, gracias Señor, arrivederci, bye bye, hasta la vista baby. ¿Cierto? ¿Y qué pasa, hermanos? Nuestra vida sigue en la misma mediocridad. Tiene que llegar el punto en tu vida que eso sea cortado de una vez y por todas. Y que podamos decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé, dice Josué, yo no sé las decisiones que tomen, no sé por dónde van a ir sus caminos, si quieren regresar a los dioses paganos de antaño que sirvieron sus padres, háganlo, dice Josué, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Yo quiero eso para mi vida, hermanos. Yo quiero eso para mi familia. Por la gracia de Dios tengo una familia que le sirve a Dios. Y mi oración es que mis nietos también le sirvan a Dios. Así que Joel y Israel hagan una buena chamba para que eso pueda ser verdad. Porque hermanos, amén, como yo les dije hace un par de semanas, y les digo a toda la iglesia acá, padres que están acá, nunca sabrás si has hecho una buena función, nunca sabrás si has hecho un buen trabajo hasta que veas cómo tus hijos crían a sus hijos. Y mi deseo es ese, después puedo morir en paz. Ver cómo mis nietos son encaminados en los caminos del Señor, cómo crecen en sus planes y en sus caminos. Entonces eso trae satisfacción. Señor, estoy listo para cuando tú quieras, llévame porque ahí estoy dispuesto. Porque ese es el deseo de Dios también para cada uno de nosotros, hermanos. Muchos prometen de acuerdo a su dolor, de acuerdo a su aflicción, pero cuando reciben respuesta se olvidan de ese Dios al cual clamaron y que les respondió. Que no sea así, hermanos. Cumple lo que prometes, es lo que la Biblia nos está indicando. Y vamos a ver un versículo bien interesante. Ezequiel 13:3 dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, en este tiempo, de repente ustedes no conocen mucho, yo por mi trabajo de pastor, escucho mucho, leo mucho, veo mucho por todos lados, iglesias que están muy empeñadas en lo que es la palabra de profecía y en recibir aquí profecías y todo lo demás. Y la Biblia dice que no han visto nada. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no han visto nada. Hace unos años atrás, hace unos 6, 7 años atrás, escuché de una historia de una mujer cristiana que se estaba lanzando a la presidencia en Ecuador. Y vino un disque profeta que traía una profecía a esta mujer que se lanzaba a la presidencia del Ecuador. Le dijo: el Señor me dice que tú vas a ser la nueva presidenta del Ecuador y que Dios va a bendecir la nación y bla, 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 etcétera, etcétera. Pues cuando vino el día de la elección, ella sacó poco más del 3%. Y fue reelecto el expresidente Rafael Correa por otro periodo más ahí en el Ecuador. Ese es un profeta insensato según la Biblia, porque no ha visto nada. Y lamentablemente, hermanos, en este tiempo hay muchos creyentes que se dejan llevar por palabras como este tipo. El Señor dice que eres mi siervo y que te vas a casar con un hombre de Hungría. Una vez le dijeron, creo, no me acuerdo de qué parte de Europa, le dijeron a una chica: esté esperando al húngaro que venga. Nunca vino el húngaro. Ya se casó con un norteamericano, creo, viajó a los Estados Unidos. Pero no es así, hermanos. Hay profetas insensatos y hay creyentes insensatos también. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. O sea, cuidado, ¿no? En una ocasión, un disque también profeta le dijo a una pareja de jóvenes: el Señor dice que se casen, apresúrense, están atrasados. Pero mis papás están en contra. No importa, Dios dice que se casen. Entonces tú puedes pensar de que Dios va a bendecir algo que los padres no avalan. Sí, porque decía el profeta Jeremías también, estaba haciendo el ministerio y sus padres no estaban de acuerdo. Entonces, o sea, hay veces sacan textos fuera de contextos para justificar un pretexto.
Y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Otro le dijo a un joven, el Señor dijo que dejes tu carrera profesional y que te metas a estudiar otra carrera. Y hermanos, en este tiempo hay tantas profetadas que dan por aquí o por allá, que no son palabra de Dios. Por eso tenemos que saber discernir claramente qué es lo que viene de Dios. ¿Y cómo vamos a discernir bien? ¿Saben cuándo? Cuando conoces la Biblia. La palabra dice que la revelación perfecta para nuestra vida es la palabra de Dios. No que toda la semana recibías una palabra, una profecía. No, hermano, lee tu Biblia. Aquellos que buscan profecías son flojos, que no quieren estudiar la palabra de Dios. Pero en esta iglesia estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra, te damos cimiento, te damos comida, te damos carne. Estamos, hermanos, preparándote para que tú sepas saber diferenciar la verdad de la mentira. La única forma que sepas diferenciar la verdad de la mentira, ¿sabes cómo es? Conociendo bien la verdad. Y la Biblia dice en San Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que el alma y la vida necesita, hermanos. Amén. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Dice. Otra versión dice, ¿quién os hechizó? Porque hay muchos que están como hechizados. Y la iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo dice que ¿quién te embrujó? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hechizó para que tú empiezas a creer esas cosas? O sea, hermanos, cuando Jesucristo dijo consumado es, ¿sabes lo que significa consumado es? Consumado es significa que no hay nada que falte hacer. Señor, consumado es, todo lo que tenía que haber hecho yo, ya lo hice. No tienes que agregarle absolutamente nada. No tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que solamente caminar, creer y confiar que la obra de Dios en tu vida es perfecta. Y cuando tú caminas en la dirección que en su palabra está estipulada, tu vida va a funcionar. Y las cosas que haces también, según la palabra, van a traer éxito en las cosas. Ahora, yo no estoy predicando un evangelio de prosperidad. Simplemente estoy predicando lo que la palabra dice a aquellos que buscan diligentemente al Señor, a aquellos que le creen, a aquellos que entienden lo que el Señor ha hecho por cada uno, y entonces su vida empieza a tener respuestas de una manera consecuente o de manera natural. Y en el versículo 3 de Gálatas 3 todavía lo reafirma más contundente. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, tan necios sois. Esa palabra necio es la misma palabra que se usa en el versículo 1. Tan necios sois o tan insensatos sois. El insensato siempre acaba en la carne, según la palabra de Dios. O sea, todo aquel que no entiende a Cristo regresa al lugar de donde vino. Ese es un principio espiritual. Lo he visto a lo largo de mi vida cristiana por todos lados. Ahí otra vez regresan. Su vida otra vez empiezan a hablar como antes hablaban. Dejan de congregarse. Otra vez empiezan con sus maneras antiguas de hablar, conversaciones vanas, amistades incorrectas, chistes de doble sentido, etcétera, etcétera, pleitos, celos, iras, parrandas. O sea, comenzamos en el espíritu, pero terminamos en la carne. Y el Señor dice, oh, insensato, es que no entiendes. No entiendes la obra grandiosa, extraordinaria que Cristo ganó para tu vida. Comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne. Hermanos, el insensato no logra nada en la vida. Como dije, siempre está un avanzar y retroceder, siempre da vueltas como Israel en el desierto, exactamente igual, y no puede progresar debido a su insensatez. Efesios 5:17, vamos terminando. Por tanto, no seáis insensatos, sino, esa palabra clave, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Nuevamente, miren, grábense ese versículo. Por tanto, no seáis insensatos, sino, por el contrario, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y acá hay un contraste, ven ahí claramente. No seáis insensatos. En vez de insensatos, sean entendidos. ¿Se dan cuenta de la importancia del entendimiento? No seamos insensatos, que no entienden, sino entendidos. Por eso, hermanos, acá ustedes siempre van a escuchar la importancia de entender.
Es que el entendimiento juega un factor crucial en el desarrollo y en el crecimiento de tu vida cristiana. El insensato no tiene idea de lo que le está pasando. El insensato, debido a su insensatez, no tiene la capacidad de proyectarse al futuro, de que lo que está haciendo, a dónde lo va a conllevar. No ve. Muchos insensatos tienen corta visión y se vuelven ciegos espiritualmente. Y lamentablemente, debido a eso, su vida siempre está de tumbo en tumbo. No crecen, no maduran, siempre sufren buscando respuestas, tratan de encontrarlas de diferentes formas y no encuentran lo que están buscando. Y se creen cualquier cosa de lo que cualquier gente lo dice o lo que ven en televisión en un programa que se pueda llamar cristiano, pero que en el fondo no lo es. Y le dicen que están así porque tienen una maldición generacional. Y le dicen que está así porque no ha ayunado lo suficiente, porque tiene que hacer guerra espiritual, porque tienen que hacerle liberación. Y atan al diablo el domingo, se suelta el día lunes. Es decir, y todo lo que hacen muchos grupos religiosos que se llaman cristianos, y sus vidas siguen igual. ¿Sabes por qué su vida sigue igual? Porque esa persona es un insensato. Y Jesús dice, oh, insensatos. Mira a la persona a tu lado y dile, felizmente yo no soy así. Felizmente yo no soy así. O sea, Jesús mismo le dijo a ellos que estaban camino de Emaús, que habían pasado 3 años y medio con él. Ustedes han estado conmigo por 3 años y medio y siguen siendo unos insensatos. Y pueden pasar no 3 años y medio, sino 20 años, hermano, te lo digo acá. Y si han pasado tantos años en tu vida como cristiano, como cristiana, y sigues igual y no entiendes, entonces calificas como insensato o insensata. Y no lo digo, hermanos, con un afecto peyorativo de herirte o de lastimarte. No, que mi obligación como pastor es exhortarte en amor. No escucho ningún amén. Ahora sí. Es mi responsabilidad, porque si yo no lo hago, yo estoy en falta delante de Dios. Por no decirte la verdad, lo que la Biblia dice. Y yo no quiero ser un pastor. ¿Sabías que también habla de pastores insensatos? Que se comen a las ovejas. Y Dios no me llamó a comerme a las ovejas, sino a alimentar a las ovejas. Hay pastores que se comen a las ovejas. Toda su lana. Y el Señor... Ahora, yo me digo a mí mismo, felizmente yo no soy así. No tengo otro pastor para decirle a tu lado. Dile al pastor a tu lado, yo no soy así. Felizmente yo no soy así. Dios me libre de ser así. Tengo temor de Dios. Pero sí, mi responsabilidad es exhortarte. Es animarte. Es escribirte por WhatsApp, hola. Es mi responsabilidad, hermanos. Te guste o no te guste. Yo no hago las cosas para agradarte. Yo hago las cosas que la Biblia me manda que yo haga como pastor. Es mi responsabilidad. Y yo no, o sea, el día que yo acepté mi trabajo de pastor, yo acepté todo lo que implica ser el pastor, hermanos. Por sobreagradarte o desagradarte, está agradar a Dios. Si yo escojo entre agradarte a ti o agradarte a Dios, yo quiero agradar a Dios, aunque implique que te desagrade. Y el apóstol Pablo dice, aunque yo los ame más, ustedes me amen menos. Estoy dispuesto a eso aún, hermanos. Porque esa es la función mía como pastor. Y acá la Biblia está diciendo, hermanos, insensatos, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Para terminar, 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, en otras palabras, la evidencia de tu vida va a hacer callar a los insensatos. O sea, si no quieres ser un insensato, ¿cuántos no quieren ser insensatos? Levanten la mano. ¿Cuántos no quieren serlo? Ok, ¿cuál es el fruto de tu vida? El fruto de tu vida va a decir si eres o no eres insensato. No porque levantes la mano y digas yo no soy insensato, o dile a la persona a tu lado, felizmente yo no soy así, eso no te hace desinsensato, sí, aunque no existe la palabra. Ok, o sea, no es lo que tú digas que te hace o no te hace ser insensato. Es tu fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Cuál es el fruto que como cristianos nosotros estamos dando en nuestra vida todos los días? No una vez a la semana, no una vez a la quincena, no una vez al mes.
Todos los días. ¿Cuál es el fruto? De repente, Israel, ¿me puedes ayudar con el piano, por favor? ¿Cuál es el fruto que estamos dando como cristianos todos los días, hermanos? Cuando vas al trabajo, cuando te enfrentas al cliente en tu trabajo, cuando vas a estudiar, cuando das tu examen, cuando estás hablando con el profesor, cuando salen al recreo con los compañeros de estudio, del trabajo, cuando sales a almorzar, qué programas ves en la televisión, qué juntas tienes los fines de semana, a qué lugares te ves cuando nadie está contigo. O sea, qué cosas haces en lo privado van a hablar de ti si eres o no eres un insensato o insensata. Por eso la urgencia, hermanos, de que en nuestro corazón haya un entendimiento profundo y espiritual. Esta es la voluntad de Dios, dice, que haga las cosas bien. Esta es la voluntad de Dios. No lo que me provoca hacer, no lo que yo quiero hacer, no lo que a mí me parece, no. Hagamos la voluntad de Dios. No hagas por lo que escuchas por allí. Es que todos lo hacen porque son insensatos. Yo no soy insensato. Tú no eres insensato. O sea, si vas a aprender algo en esta mañana, te lo voy a resumir de esta forma. El Señor pone en un cuadro las características de un hombre y de una mujer insensato o insensata. Lo hemos explicado con abundancia de versos. El mensaje también está grabado. Tú lo puedes ver ahí en YouTube en un par de días. También está el audio. Hay un bosquejo con los versículos. Si deseas, Gaby te lo puede pasar. Repásalo en tu casa, en oración, con los versículos y dile, Señor, yo no quiero caer en esta categoría. Yo no quiero ser un cristiano, una cristiana que no entiende, que sufre, que da vueltas, que anda de tumbo en tumbo, que da 2 pasos para adelante, 5 para atrás, 10 para adelante, 8 para atrás. Señor, yo quiero avanzar en tu propósito. Yo quiero ser fiel a tu llamado. Señor, tú me escogiste. Y si tú me escogiste, me siento privilegiada por lo que tú has hecho en mi vida y por lo que quieres hacer. ¿Sabías que el enemigo es el primer opositor a que tú avances? ¿Sabías que el enemigo hace esfuerzos denodados para que tú no vengas a la iglesia, para que no te congregues? ¿Sabías que el enemigo hace esfuerzos denodados para que tú te relajes en tu vida cristiana? El enemigo está feliz cuando tú no haces nada. Pero cuando te pones activo, cuando te involucras, cuando vienes a la iglesia, cuando te congregas, cuando vas al grupo de hogar, cuando diezmas, cuando estás orando, cuando estás viniendo ahí fiel al Señor, el enemigo se asusta, grita, ¡ah! Este cristiano se está poniendo las pilas. Vamos a lanzar nuestra batería de ataque contra él. Pero sabes que ahí se cumple la palabra que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte, no tiene victoria, no tiene opción, está liquidado por la obra de Cristo en la cruz. Pero va a querer engañarte. ¿Y a quién engaña? Al que no entiende. Dejemos que el insensato haga lo que sigue haciendo. Levanta tu mano. Dile, Señor, yo no quiero ser insensato. Yo no soy insensato. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero buscarte. Quiero hacer tu obra. Quiero ser sabio. Quiero ser entendido. No insensato, Señor. Ayúdame, Señor, a discernir qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús.